Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es entre las capillas de la iglesia de Gumiel de Izán. Título largo pero interesante, pues estamos ya dentro de ese magnífico templo que hemos contemplado desde su exterior y que tantas referencias periodísticas está trayendo con su parecida, vamos a dejarlo así, fachada nabatea del siglo I de Petra, Jordania. Pero antes de entrar para ver las capillas de la iglesia de Gumiel de Izán que estábamos visitando, seguimos recorriendo todo lo que es ese interesante mundo donde se estaba produciendo la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Todo alrededor de Canarias, todo a partir de la visita que había estado realizando a Fuerteventura, de esas zonas sospechosas de desembarco, de mantenimiento en la zona de Jandía y todas las aventuras cruzadas que vivió en primera persona mi amigo Pedro Tellería cuando era piloto en la naviera Aznar. Las primeras noticias de la presencia de submarinos entre las islas coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues un pesquero divisó un submarino entre Fuerteventura y Gran Canaria durante la noche del 3 al 4 de septiembre de 1939. No indicó la nacionalidad, pero dado que la zona de despliegue de submarinos alemanes se encontraba a más de 1000 kilómetros del archipiélago y que la base naval más próxima era francesa, la nacionalidad francesa podría ser la nacionalidad del submarino. El 2 de mayo de 1940, el buque español Santa Eulalia vio un submarino francés en las proximidades de Alegranza y antes, el 27 de marzo de ese mismo año, el comandante militar de Marina de Las Palmas informó al comandante del minador Vulcano que otro de la misma nacionalidad había entrado en la bahía de Gando. Lo más interesante en la información del comandante de Marina era el dato que este u otro barco similar que siempre anda por estas islas, barco francés, submarino francés. Las patrullas de los submarinos franceses en Canarias y sus proximidades se vieron recompensadas por la captura del Zeminz, uno de los buques alemanes que intentó burlar el bloqueo aliado zarpando desde el puerto de la Luz por el submarino francés Poncelet el 28 de septiembre a unos 130 kilómetros al sur de la isla Fayal en el archipiélago, hacia el archipiélago de las Azores. Pero también incurrieron en errores como el protagonizado por el submarino galo Argo, el cual detuvo al correo León y Castillo el 3 de marzo de 1940, apenas unas decenas de kilómetros al noreste de Gran Canaria, mientras cubría el trayecto entre los puertos de La Luz y Santa Cruz de Tenerife. En un exceso de celo, un oficial francés subió a bordo del vapor español y se llevó a uno de los pasajeros, al cual confundió, debía ser rubio, alto y de ojos azules, con un ciudadano alemán que supuestamente viajaba con documentación falsa. La investigación realizada después demostró que el oficial francés se había equivocado y hubo que liberar e indemnizar al detenido. El armisticio entre Francia y el Tercer Reich del 22 de junio de 1940 puso fin al control de la navegación en el archipiélago por parte de la Marina francesa, aunque no terminó con los incidentes que afectaron a varios submarinos franceses cerca de Canarias. El primero fue el hundimiento del submarino Sfax
con el petrolero Ron, ambos a las órdenes del gobierno de Vichy, por el submarino alemán U-37, el cual lo confundió con barcos enemigos. El U-37 estuvo una temporada vigilando las Islas Canarias y atacando numerosos convoys y barcos que había por aquí. Fue probablemente el sexto de los submarinos, de los buques de guerra más mortíferos, pues llegó a hundir cerca de los más exitosos, Fue el sexto submarino más exitoso y llegó a hundir a más de 50 barcos. Fue terrible la escabechina que llegó a hacer y no lo hundieron, cosa que solía ser normal que hicieran con estos barcos, con estos submarinos, porque ya al final con los aviones y con los radares y todo los cazaban con más facilidad, y como os digo, intervino en más de 10 escuadrillas y se convirtió en un buque escuela. Y el barco formó parte de una película bélica, Acción en el Atlántico Norte, y las primeras acciones se sitúan en lo que era este barco, que lo emplearon como plató de cine cuando se acabó todo. El SAF escoltaba al Ron rumbo a Dakar. Dakar era colonia francesa, cuando el 19 de diciembre de 1940 fueron torpedeados cerca de Cabo Yubi. Los supervivientes lograron embarcar en 4 botes, de los cuales 2 llegaron a la desembocadura del Oudak Sevika al día siguiente. Hay uno de los náufragos fue enterrado y el resto marchó a pie hasta el norte hasta Tantán, donde estamos hablando de Cabo Yubi, era lo que era la parte del Sáhara español. Y allí las autoridades de nuestro país auxiliaron a los 41 supervivientes, muchos heridos con quemaduras y 4 de ellos graves, y después fueron transportados por avión a Cabo Yubi, desde donde fueron recogidos por un destructor francés. Los desembarcos anglo-norteamericanos en el África norte francesa dieron lugar a nuevas noticias sobre submarinos franceses. A pesar de las negociaciones previas para que la guarnición francesa no pusiera resistencia a las fuerzas aliadas, los desembarcos estuvieron acompañados por duros combates que ocasionaron miles de bajas entre ambas partes. Uno de ellos consistió en una batalla naval frente a Casablanca el 8 de noviembre de 1942, que concluyó con la destrucción de las fuerzas navales francesas destacadas allí. Entre los buques perdidos se encontraba el submarino Side Ferruch, averiado durante la batalla y hundido más tarde por aviones norteamericanos. El 9 de noviembre, ante el segundo ataque, cuando se encontraba el submarino francés, consiguió entregar 2 de sus heridos al vapor español Monte Orduña, otro de los buques de la naviera Aznar, el cual los desembarcó en el puerto de La Luz, 2 días después, sin que fueran internados por las autoridades españolas. Una consulta posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el paradero dio como resultado la información de que ambos se encontraban en Londres. Igualmente se preguntó por el paradero del maquinista del submarino francés Le Coquelin, hundido también por aviones norteamericanos tras la batalla naval de Casablanca, aunque en este caso por la Marina Española, que no tenía constancia de su presencia en Canarias. El control de la navegación ejercida por la Marina francesa hasta junio de 1940 en Canarias o en las proximidades evitaba el despliegue de las fuerzas británicas para la misma misión. La Royal Navy tampoco tenía especial interés en destacar submarinos en esta parte del Atlántico Medio. En agosto de 1939, su flota submarina se encontraba en los puertos británicos del Mar del Norte y de Extremo Oriente, además de 9 unidades en Malta y 2 en el Atlántico Sur. Dado el predominio naval aliado, no eran de esperar grandes oportunidades de caza para los submarinos británicos en el Atlántico,
donde el tráfico marítimo enemigo se reducía a los burladores del bloqueo que intentaban regresar al Tercer Reich o a la Europa ocupada por él. De hecho, la mayoría de los buques hundidos por los submarinos británicos se encuentran en el Mediterráneo o en aguas próximas al continente europeo. No obstante, no es descartable la presencia de algún submarino británico cerca de las Canarias, sobre todo perteneciente a la 8ª flotilla destacada en Gibraltar para el control del Mediterráneo occidental y la defensa de los convoyes británicos entre diciembre de 1940 y diciembre de 1942. La ausencia de tráfico enemigo, salvo los burladores del bloqueo, explica también que el Atlántico no fuese considerado como una zona prioritaria para el despliegue de los submarinos norteamericanos. En realidad, para ellos el escenario principal fue el Pacífico, donde diezmaron a la marina mercante japonesa y donde se hallaban 49 de los 52 submarinos norteamericanos perdidos durante la guerra. En cambio, la actividad de submarinos norteamericanos en el Atlántico fue más reducida, ya que la prioridad de los aliados en este escenario era la lucha contra los submarinos del Eje, por lo cual necesitaban otro tipo de fuerzas navales como destructores y otros buques de escolta, además de los aviones. No obstante, algunos submarinos norteamericanos pudieron pasar cerca de Canarias, como los 5 encargados de reconocer las playas marroquíes en que iban a desembarcar las fuerzas americanas de la Operación Torch, además de Dakar, y agrupados en el Escuadrón de Submarinos número 50, que establecieron su base en Gran Bretaña y desde allí patrullaban cerca de la costa gallega hasta principios de 1943 y junio de ese año, con el fin de interceptar los cargamentos de wolframio, tras lo cual fueron enviados al Pacífico. En cualquier caso, además, demasiado lejos de Canarias, donde sí hubo muchos submarinos de Eje. Seguiremos recorriendo estas interesantes historias de cómo fue esta presencia de los submarinos, de estos dañinos enemigos de la marina mercante, que hicieron y que produjeron tanto daño y tantos problemas. Pero nos volvemos a Gumiel-Izán, a la tierra del vino, a la tierra del arte, a esta zona que nos está mostrando el esplendor de su arte. Estamos en la capilla del Sagrario y nos llama la atención la puertecita del Sagrario, que es un hermoso altorrelieve de la resurrección del Señor. También hay otra puertecita en la capilla de la Purísima, y el retablo se alza sobre un altar de piedra con un frontal de madera, cuyas piedras sirven solamente de soporte, dedicado, como se indica, a la Virgen del Rosario, en un hermoso ejemplar bastante puro del barroco de finales del XVII, que se sustituyó por otro más antiguo. Su tamaño es aproximadamente de 5 por 7 metros y tiene una decoración muy variada y abundante, aunque no recargada. El dorado se conserva en buen estado y tal vez así haya sido la última doradura en el año 1707 que la realizó Manuel de la Serna, vecino de Roa. El retablo tiene 2 cuerpos, el primero con centro y laterales, y en el centro, con ventana de fondo, está la imagen de la Virgen del Rosario, que era de bastidor y de 2 llamas vestidas, sin mérito alguno, y a cada lado y en los laterales están respectivamente 2 muy buenas tallas de San José y de San Joaquín, que tienen un tamaño natural. En la parte superior, rodeada de angelitos, está una magnífica talla de la Virgen subiendo a los cielos, también de tamaño natural. Y las 3 imágenes, las de San José, las de San Joaquín y la Asunción, están en perfecto estado y muy bien coliprobadas. Hay además entre los 2 cuerpos un pequeño templete de traza clásica con angelitos entre columnas y por todo el retablo también abundan los angelitos y otros motivos de decoración.
Todo nos hace pensar en un buen artista, quizás de la escuela andaluza. Merece especial atención 4 pequeños altorrelieves colocados en los laterales, sobre todo los 2 inferiores, que tienen un realismo y perfección admirables. Representan la circuncisión, la huida a Egipto, la adoración de los pastores y de la adoración de los Reyes Magos. Son pequeñas obras maestras por su movimiento y naturalidad y conmueven la espontaneidad y sencillez de los protagonistas, donde el artista ha sabido plasmar su espíritu de observación popular. Por ejemplo, la escena de San José retirando un poco la cabeza del buey, el asno comiendo, la curiosidad pueblerina de los personajes, etc. En cuanto a los últimos tramos laterales de la iglesia, flanqueados en el altar mayor, se encuentran también los retablos gemelos de Santiago en el lado de la epístola y de San Pedro en el del Evangelio, obras renacentistas atribuidas a Juan de Arteaga, discípulo de Juan de Juni. Por encima aparecen los escudos del obispado de Osma, de quien dependía la parroquia. Interesante el coro, que puede considerarse, no es que exista el coro, sino la parte del coro, como al fondo de la nave central, que hasta hace poco consideraba la sillería de los beneficiados y de los capellanes de la iglesia. La situación y la estructura actual data del siglo XVII, cuando en la visita que hizo a la parroquia el obispo don Pedro Agustín de la Cuadra y Achiaga, ordenó que se destruyera el coro antiguo por afear a la iglesia, quitar luz a la nave central y ser subida oscura y de muchos pasos, de tal forma que el párroco y los beneficiados no usaban de él para las vísperas y demás oficios. Manda también que se pusiera el coro en el último lugar de la nave mayor, levantando otros 4 o 5 pies, bien entablado, con una reja y balaustrado de madera, y en el medio su puerta cerrada con llave, tal como hoy prácticamente lo podemos contemplar. Los libros de cuentas de la parroquia en el año 1742 dice que por los despojos de madera de los coros que se deshicieron dieron 20 reales. Al decir coros deben entenderse que el coro donde rezaban los beneficiados el oficio divino y el coro estaba colocado el órgano, que era sobre el último arco ojival de la nave central del lado de la epístola, y los encargados de deshacer los coros fueron unos vizcaínos, los cuales también hicieron el piso y la plataforma del actual órgano, unos montañeses que hicieron el antepecho del coro nuevo, y a través de la misma escalinata ascendemos hoy al coro, el cual se halla separado de la nave central por una reja y una pilita de agua bendita, cuya agua utilizarían los beneficiados para recitar la frase cantando: este es el agua bendita que nos da a nosotros salud y vida. En la pared del fondo de la antigua porta honda, que está cegada, hay un lienzo que representa a los mártires de Cardeña. Desconocemos su autor, pero queremos hacer constancia de la devoción del pueblo de Gumiel a estos mártires y a su celebración del 7 de septiembre. El lienzo de los mártires de Cardeña es un esboto cuya leyenda dice: don Esteban de Berganza, hijo de don Andrés de Berganza y de doña Tomasina Teseiro, hallándose al expirar, fue ofrecido por sus pares a los santos mártires y al punto mejoró, y yendo a cumplir la promesa de San Pedro de Cardeña, el caballo arrojó de sí al suelo entre las fieras y el final se ha perdido. Es un milagro. El cuadro no vale mucho y no está en mal estado, sino en los bordes. Su fecha es de la mitad del siglo XVII. También aquí hay unas escaleratas de madera deterioradas por el tiempo y ambos lados delanteros del coro, donde dan acceso a la plataforma del órgano y a la puerta de acceso a la torre. A esta subimos por una escalera helicoidal o de caracol de piedra y nos hallamos a la atención los 2 muros o paredes del coro por el gran espesor que tienen, cuya finalidad era simplemente soportar la torre,
o la tierra, ya que aquí es por donde la torre rompe interiormente la planta al bajar los muros. El de la izquierda, el del dado de epístola que he mencionado, es el vano de la escalera de caracol, que aún sí tiene varios metros de espesor hasta el fondo. Y en otros tiempos lejanos este coro era el lugar para los oficios religiosos de las víctimas, que actualmente nadie ya tiene memoria de ello, pero por muchos habitantes de Gumiel guardan el recuerdo de cuando interpretaban alrededor del armonio todo lo que eran los cantos de las misas mayores. Aquí venían a parar las sogas que pendían de los badajos de las campanas de la torre para dar los diversos toques litúrgicos, que eran toques largos, toques cortos, de difuntos, toda esa estereografía que hay de los toques campaniles. Y aquí también durante el Jueves Santo se instalaba el monumento, que era sencillo y de poco mérito, pero que debía ser como bastante hermoso. Hecho en 1873 por Saturnino Delgado, se colocaba todos los años para las nuevas funciones litúrgicas y fue su autor el que lo montó el primer año y desde entonces se guardaba a memoria. A mediados del siglo XVII la iglesia es enumerada y formaba parte del arciprestazgo de Aranda de Duero, pero hacía como comunidad separada de ella por el elevado número de clérigos que tenía, y contaba en aquel entonces con un cura párroco, con 5 beneficiados y 30 capellanías de jure para poder atender. Un elogio, todo el culto era, pues nos imaginamos, era en latín, y en el siglo XIX ya la comunidad clerical estaba muy reducida, constando solamente de un cura y 4 beneficiados. Eran los curas párrocos los que estaban al frente de la administración de las fundaciones benéfico-docentes, juntamente con los alcaldes de la villa, y en la actualidad existe alguna de ellas con el nombre de obras pías y que siguen beneficiándose, aunque las cantidades sean módicas o simbólicas. Y estas dotes estaban ligadas a una capellanía con la obligación de mantener de alguna manera al respectivo capellán. El órgano fue comprado en el año 1743 a Manuel Miguel Sancho, organero de Peñafiel, y por un coste de 7.900 reales más el órgano viejo. Unos maestros vizcaínos fueron quienes lo montaron y los que deshicieron, como os he dicho, los coros viejos. En el año 1777 Antonio Ruiz, maestro organero, reparó el órgano y en 1831 se dieron 4.300 reales para componerle en todo y crear nuevas tuberías. Tuberías es por donde sale la música. Simétrica a la capilla del Rosario y al fondo de la nave del Evangelio se encuentra la capilla del Cristo de la Paciencia, que es gemela en la arquitectura con la del Rosario. Es de estilo gótico plateresco con 5 hermosos medallones en su bóveda de crucería, 3 de los cuales representan a Santiago, San Pablo y San Pedro, y los otros 2 son figuras ornamentales. Esta capilla fue construida a finales del siglo XVI y es más sencilla que la del Rosario, pues no la separa cancela alguna con el resto de la nave, destacándose un atlante en una ménsula del arco clave. En esta capilla se encuentra el Cristo de la Cruz, denominado Cristo de la Paciencia, sin retablo alguna, en un nicho de la pared, y este nicho de piedra de sillería, como toda la iglesia, estaba cubierto de una capa de cemento y de cal que fue restaurado en el año 1986 por un restaurador que hizo diversas restauraciones de iglesias en estos años en Burgos. Las dimensiones del Cristo es de 1,90, es de estilo románico gótico, cuya datación es principios del siglo XIII,
y que admira por esa paz dolorida de estos Cristos de esa época. Con los brazos y miembros son desproporcionados, pero encierra en sí el gran mérito en su conjunto y en sus detalles. El sagrario, que está debajo de la cruz, formando parte de esta capilla como escabel del Cristo de la Paciencia, tiene una ornamentación geométrica propia del Renacimiento y procede con toda probabilidad del monasterio de San Pedro, del altar de las reliquias de San Mamés, ya que los restos de la predela tienen como motivo ornamental el escudo dominicano y ante los bustos relicarios del tesoro que estuvieron colocados allí. A todo vecino de Gumiel le recuerda a este Cristo los viernes de Cuaresma cuando iba a celebrar los actos penitenciales y se cantaba el Miserere en latín. Y actualmente en esta capilla, en el muro izquierdo, podemos contemplar una cajonera de nogal del siglo XVI que ha sido trasladada de la capilla de la Purísima, permaneciendo otra gemela en la sacristía. Aquí se guardaban los capirones o símbolos de la Pasión que desfilaban los cofrades del Santo Entierro en la procesión del Viernes Santo. Y este magnífico Cristo de la Paciencia nos evoca otras maravillosas tallas de Cristo que se conservan en la iglesia de Gumiel. El Cristo de los Entierros, crucifijo pequeño de 70 centímetros, el Cristo de la Salud, quizá de la escuela de Berruguete, y el Santo Cristo de Reversice, nombre que señala de su procedencia, cuya titulación sería Cristo de la Agonía, por su llaga del costado y una rodilla amoratada con gran sensibilidad. A la derecha de la capilla del Cristo de la Paciencia y separada de esta por una reja de madera y puerta de balaustres se encuentra la capilla del Batisterio, de bóveda de piedra semicircular renacentista que fue reconstruida a finales del siglo XVI y contiene la grandiosa pila bautismal recientemente restaurada, con pequeños detalles, cabezas de 2 apóstoles, roturas en el borde y una grieta muy grande, y la pila bautismal de estilo gótico de finales del siglo XV, de autor desconocido, pero de escuela burgalesa, tiene forma de copa y labrados alrededor, bajo 12 arcos tribulados, están en el alto relieve los 12 apóstoles. Y en la franja inferior una fronda separadora hace resaltar los arcos trilobulados y unos gallones situados en triángulos inversos completan la sensación de serenidad y de elegancia. Hasta las nuevas liturgias los niños recibían aquí la pila en esta pila. Hay 19 bustos relicarios o hernias también se le llama, que están colocados en el muro frontal de la capilla bautismal, conservándose en diverso estado y pero por otra parte históricamente muy interesantes. La aportación de que hay aquí tantos relicarios no es por ser parroquia, sino porque formaban parte del tesoro del monasterio de San Gumiel de Izán, que ya era famoso por sus muchas reliquias y que estaba entroncado con la leyenda de las 11.000 vírgenes, que eran las que repartían las reliquias por todos los monasterios. Y hasta aquí nos ha traído entre las capillas de la iglesia de Gumiel de Izán, que seguiremos recorriendo en otro capítulo de Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia.